David Wilkerson exhorta a la iglesia. Capítulo 3. Una enramada en la azotea. En nuestra iglesia hemos dedicado este año a orar por un avivamiento. Cuando decimos avivamiento, no pensamos en una gran agitación emocional, con gente que viene de muchos kilómetros a la redonda a ver algo sensacional. Al contrario, queremos un pueblo preparado en santidad para que sea habitación de la presencia de Dios. Queremos un avivamiento de la santa presencia del Señor, en que las cosas sean tan agradables a Dios que Él descienda a satisfacer toda necesidad y se revele su gloria. En el capítulo 8 de Nehemías se encuentra lo que llamo las 5 pruebas absolutas de avivamiento. No se puede llamar avivamiento ni despertamiento a menos que todas las 5 pruebas se presenten. Nehemías es un libro de avivamiento. Es la historia de 42.360 judíos que regresaron a Jerusalén del exilio en Babilonia a reconstruir los muros y volver a las sendas antiguas de santidad y culto verdaderos. Su salida de Babilonia es un prototipo de los creyentes que dejan las iglesias muertas, transigentes y mundanas para ir delante con un remanente a la santa Sión, para volver a los caminos antiguos y seguir adelante con un pueblo y unos pastores que anden en la verdad. Ese remanente santo se esforzó y trabajó en unidad para sacar la basura y la suciedad que habían contaminado a Jerusalén. Reconstruyeron las paredes desmoronadas y levantaron las puertas. Es lo que hacemos en nuestra iglesia. Sacamos la basura acumulada de doctrinas falsas, materialismo, pecado y transigencia del púlpito y las bancas. Reconstruimos los muros que se han derrumbado. Los poderes satánicos han saqueado y robado a centenares de hijos de Dios. Los hogares y matrimonios han estado en dificultades. Muchos se han vuelto atrás y mueren de hambre por la palabra de Dios. Hemos estado trabajando juntos para levantar los muros y las puertas y dejar al enemigo afuera. Dios ha reunido un remanente de todos los que han escapado de Babilonia y están listos a cubrir las 5 grandes etapas de restauración y avivamiento. La primera evidencia de avivamiento es un deseo muy grande de oír y obedecer la palabra del Señor. La Escritura dice: y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo contento. Nehemías 8, del 1 al 5. El clamor de su corazón era: tráenos la palabra verdadera del Señor. Esdras estaba en pie en un púlpito de madera elevado y leyó la palabra de Dios durante 6 horas, mientras la multitud estuvo atenta, aprendiendo que la causa de su sufrimiento era su propia terquedad y rebeldía. La prueba más segura de avivamiento en un alma, iglesia o ciudad es un deseo profundo de la palabra de Dios. Los cristianos descarriados no quieren oír la palabra, pues les aburre. Lo que quieren es diversión. Los predicadores descarriados no predican mucho de la palabra de Dios. Al contrario, dan sermones cortos. No predican la ley, porque eso produce convicción y sacude la iglesia. Hacen que los transigentes se retuerzan. Donde obra el Espíritu Santo, la gente de las bancas clama por la palabra.
Recibo centenares de cartas de santos desnutridos que claman: tenemos tanta hambre, no escuchamos la palabra verdadera, recibimos la letra muerta sin unción. Donde Dios obra, hay Biblias por todas partes. Hay emoción en la predicación y la enseñanza con una reverencia verdadera por la palabra. Se ama y honra la palabra. Es triste que en muchas iglesias carismáticas apenas se soporta la predicación. Esperan con ansiedad que termine para pasar a la alabanza y la adoración. Es música, diversión y cantantes especiales lo que quieren. Cuando el Espíritu Santo venga, ya no habrá evangelistas ni maestros famosos en el escenario, sino la palabra proclamada. Su grito será: Señor, lo quiero todo, lo bueno, lo malo, los mandamientos, las promesas y todo el consejo de Dios. La segunda prueba del avivamiento es un arrepentimiento con compunción de corazón. La Escritura dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Nehemías 8, del 6 al 9. Su primera reacción a la palabra fue de emoción y gozo. Clamaban: amén, amén, alzando sus manos. David dijo: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 134, 2. La palabra pronto hizo que se humillaran. El arrepentimiento es verdadero cuando la palabra de Dios nos hace adorar inclinados a tierra. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, dice la palabra. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Temblaron ante la palabra de Dios, la recibieron de todo corazón y se arrepintieron. Cuando viene un avivamiento del Espíritu Santo, los cristianos no guardan rencores, no hacen chismes, ni murmuran, ni encuentran faltas en los demás. No tratan de enderezar las iglesias ni a los pastores, no haraganean enfrente del televisor, no. Más bien inclinan el rostro delante de Dios y lloran, porque la palabra les ha tocado el corazón. No juzgan ni se fijan en los otros. La palabra de Dios los convence de que no se portan como debieran. La tercera señal de avivamiento es un espíritu increíble de gozo y celebración. La Escritura dice: luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8, del 10 al 12. Donde quiera que se haya restaurado el amor a la palabra de Dios y haya arrepentimiento, y donde exista la propia mortificación por el pecado, siempre resultará una onda poderosa de gozo y celebración. No obstante, hay una clase de gozo engañoso y celebración falsa en la tierra hoy en día. Es la celebración del yo y la idolatría, el danzar alrededor del becerro de oro. Necesitamos mucho discernimiento para conocer la diferencia entre el gozo verdadero del arrepentimiento y el regocijo falso de los idólatras. Cuando Moisés y Josué descendieron del monte, oyeron una gran gritería en el campamento. Éxodo 32:18 dice: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Éxodo 32:18. Gritaban, cantaban y bailaban,
Y Moisés sabía con seguridad que eso era producto de la carne. Sabía que eran un pueblo de dura cerviz, rebelde, lleno de lujuria, fornicación, desnudez y sensualidad. Era el grito de la idolatría. ¿Puede usted decirme la diferencia? Si no hay predicación de la ley para convencer de pecado, si no hay lloro ni humillación, si no hay amor por la palabra reprobadora de Dios, ni arrepentimiento, entonces no hay clamores espirituales ni cantos piadosos. Tenga cuidado. Tal vez se vea atrapado en el canto de la idolatría. ¿Por qué había tan grande regocijo y espíritu festivo de gozo en ese avivamiento del libro de Nehemías? Tenían una gran felicidad, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, dice Nehemías 8:12. En otras palabras, las comprendieron y las guardaron en el corazón. Obedecieron. La cuarta prueba del avivamiento es una enramada en la azotea. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Nehemías 8:13 al 17. Se restauró la palabra del Señor, y el arrepentimiento y la obediencia eran verdaderos. El gozo del Señor se había convertido en su fortaleza, pero faltaba algo: los tabernáculos. No puede haber un avivamiento perdurable y real ni plenitud de Dios hasta que erijamos un tabernáculo. Este es verdaderamente el mensaje para estos postreros días. Los líderes, los sacerdotes y los levitas se reunieron con Esdras para examinar las Escrituras y ver lo que Dios quería que hicieran. Hallaron algo que el Señor había ordenado años antes, un mandamiento perpetuo que se había echado al olvido desde los días de Josué. Lo encontraron en Levítico 23, del 40 al 43, que dice: tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Durante 7 días, el pueblo de Dios debía erigir una habitación temporal, en hebreo suká, hecha con un techo de varias ramas. Se les ordenó que vivieran en sus enramadas durante 7 días. El periódico New York Times dedicó una sección entera a la explicación de la manera de construir una suká. En la ciudad de Nueva York, las construyen en balconcitos, patios y azoteas desde el fin de septiembre hasta la primera semana de octubre. De los 613 mandamientos judíos, este todavía se considera como uno de los más importantes. Los judíos ortodoxos lo practican con rigor. El vivir en la enramada todavía significa: solo estamos de paso por este mundo, pernoctando solamente, así que no debemos preocuparnos de sus placeres y vanidades.
La Sukkah es tan sagrada para un judío que se considera pecado sacar aún una astilla de ella para limpiarse los dientes. Aún los malos olores la contaminan. Se dice, si uno no puede guardar el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o enramadas, no puede guardar ninguno de los 613 mandamientos del Torá. Los líderes de Jerusalén en la época de Nehemías proclamaron que volverían a celebrar la fiesta de Sukkot. Se dice, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. ¡Cuánta emoción debe haber llenado el ambiente, con niños y familias enteras, cargados con ramas, construyendo los tabernáculos! ¡Qué panorama! En todas las azoteas, una enramada, en todo lote vacío o plaza de la ciudad, en el patio del templo, los visitantes acampando, aun Esdras, Nehemías y todos los sacerdotes. Durante 7 días, nadie comía ni dormía en su casa, nadie dormía en los mesones. Toda la población vivía en esos abrigos temporales. Aquellos no eran 7 días tristes y duros. Al contrario, eran 7 días de alegría y mucho regocijo. La Escritura dice, os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Levítico 23:40. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Deuteronomio 16:15. Se predica mucho en la actualidad acerca de esta fiesta de los tabernáculos. Se dice que la iglesia está entrando a la época de la recolección de la cosecha. La cosecha del trigo y el vino, tiempo de bendición y prosperidad, que estamos en una época de mucho regocijo y cantos, un tiempo de alegría gloriosa en el Señor. Lo que falta en ese mensaje es el tabernáculo, irse a vivir en la enramada. Toda la alabanza, adoración, gritería y alegría debía hacerse bajo la enramada, en el lugar que el Señor escoja. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que ver la Sukkah con el andar con Jesús en la actualidad? La Sukkah significa que somos extranjeros aquí y ciudadanos de otro país. Los 7 días pasados en la enramada se refieren a los 70 años del promedio de duración de la vida humana. El tabernáculo les recordaba la transitoriedad de la vida aquí. Mientras se marchitaban las hojas, debían meditar en el desvanecimiento de la vida, la salud y la fortaleza. Dios quería que pusieran el corazón y la mente en la eternidad. Debían recordar ellos y a sus hijos, solo estamos acampando aquí. Nos regocijamos no solo por todas estas bendiciones temporales, sino también por la esperanza y gozo que tenemos en la Sión que desciende del cielo. En los días de Nehemías, esto es lo que Dios les hizo entender. Ustedes han reconstruido los muros, puesto las puertas, establecido los hogares y plantado huertos y viñas. El Señor ha sido bueno con ustedes, pero este no es su lugar de reposo. Deben esperar una ciudad cuyo edificador y constructor es Dios. David amaba Sión, su ciudad. Escribió grandes poemas y cantos acerca de su belleza. Por ejemplo, hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Salmo 48:2. David se enriqueció y dio carretas llenas de oro y plata para la edificación del templo. Dice la Escritura, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Primera de Crónicas 22:16. Sin embargo, David hace esta declaración increíble. Él dice, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Salmo 39:12. Lo dijo después que Israel estaba establecido y era próspero. Advenedizo. Es un extraño que no es residente de un lugar, que está de pasada. La palabra forastero en hebreo proviene de una raíz gramatical que significa encogerse de miedo, como en un lugar extraño. Todos nuestros padres en la fe consideraban este mundo como una tierra extraña. Eran forasteros y ciudadanos de otro mundo. La Escritura dice, por la fe
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, del 8 al 10 y del 13 al 16. Ellos deseaban una patria mejor, esto es, celestial. Hay un país mejor que nuestra tierra natal. Es la Nueva Jerusalén en el cielo con Cristo. Dios sabe con cuánta facilidad nos enceguecen sus bendiciones. ¿Por qué pondría Dios a toda la nación en enramadas pequeñas por 7 días? Porque conoce el peligro terrible en que están sus hijos cuando son bendecidos. Sabe que nos descarriamos con facilidad y lo olvidamos, al enceguecernos por la comodidad y el reposo. Él sabe cuán inclinados somos a mimarnos y dejarnos enredar por las cosas terrenales. El canto de Moisés fue una profecía que predecía el descarrío eventual del pueblo de Dios al lograr la prosperidad. La Escritura dice: pero engordó Jerusún, el pueblo de Dios, y tiró coces, se volvió rebelde, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Deuteronomio 32, 15. Este mensaje no es solo para los ricos, sino para todos nosotros. Mientras más bendecidos somos, más tendemos a ambicionar, cavar en este mundo, apegarnos a las cosas, comprar y gastar más. Cada cosa que compramos es como otra cuerda que nos amarra a la tierra. El Señor quiere que nuestro corazón esté en el tabernáculo todos los días. Muchas veces al día nos hace recordar: soy un forastero, apenas estoy de paso, no tengo raíces aquí, voy a un país mejor. Gracias, Señor, por todas mis bendiciones, pero me regocijo de que soy un ciudadano de Sión. No poseemos nada aquí en la tierra. Todo lo que Dios nos ha dado es alquilado. Solo somos los encargados. Se ha escrito mucho de la tierra prometida. Dios prometió que le daría a Israel la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, pero nunca les entregó el título, solo se la alquiló. La tierra no se venderá a perpetuidad, dice la Escritura, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25, 23. Solo podían vender los derechos de cosecha, y aún a los más pobres se les entregaba la tierra en el año del jubileo. Dios posee todo lo que tenemos. Solemos decir: Señor, te devuelvo esto, aunque nunca hemos poseído nada en realidad. Dios dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, del 10 al 12. El Señor nos dice: ve a la enramada de la azotea y examina tu corazón. ¿Es usted un mayordomo justo de la propiedad de Dios? A la luz de la eternidad y de la inestabilidad de la vida, ¿cuánto gasta usted en comparación con lo que gasta en la obra de Él? El efecto mayor del derramamiento del Espíritu Santo es el depositarlo todo en el altar de Dios, al retirar la mirada de las cosas que poseemos. En Pentecostés se dijo: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4, 32.
El tabernáculo es un recordatorio de que debemos abstenernos de todos los deseos carnales. Pedro dijo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Es casi imposible que una persona menor de 50 años de edad piense en los valores eternos, porque supone que todavía le queda muchísimo tiempo. Al llegar a los 60 o 70, la naturaleza le enseña a uno cuán corta es la vida. Entonces es más fácil considerarnos advenedizos aquí. Aunque Dios quisiera que todos nos detuviéramos en la flor de nuestra vida, nos regocijáramos y luego meditáramos en la pregunta: ¿son nuestros deseos juveniles y penosos dignos del riesgo a la luz de la eternidad? Moisés escogió y dijo: antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Así que el Señor nos ha ordenado que vayamos a la enramada. Consideremos cuán corta es la vida, suframos por un poco de tiempo y soportemos por el gozo que nos espera. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como dice Santiago 4:14. Trate de decirle esto a los jóvenes. El propósito de la enramada es sacarnos de lo mundano. Vaya allá, golpee la ambición, mate el orgullo. Todas las metas fallidas puestas por la ambición son puertas abiertas a la lujuria y el pecado de toda clase. La gente dice: no vale la pena, nunca lo lograré. Entonces se complacen. Escuchan a espíritus mentirosos. Reconozca esas voces por lo que son: demoníacas. La prueba final del avivamiento es la separación completa del mundo. Sin una vida de arrepentimiento y separación del mundo, no puede haber avivamiento verdadero. Y ya se habían apartado, dice la Escritura, la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías 9:2. Donde quiera que haya restauración bíblica, habrá un creciente conocimiento del llamado del Señor a la separación de todo lo mundano y sensual. He observado a través de los años que son los cristianos que viven en santidad, absortos en Cristo, los que tienen un efecto más profundo en el mundo secular. Los impíos esperan que los cristianos sean apartados y puros. Esperan que sean completamente diferentes de ellos. En las calles infestadas por el crimen de la ciudad de Nueva York, con la presión de espíritus diabólicos por todos lados, solo el cristiano puro, separado y lleno de Cristo puede hacer huir al enemigo. Los transigentes se atemorizan y sus pecados los condenan. Dios está levantando a un remanente de creyentes que quieren el avivamiento, pero solo en la medida que transforme a los creyentes a la imagen de Jesucristo. Y cuando venga en su plenitud, la mayoría de los cristianos o no lo reconocerán o lo rechazarán. El remanente separado oirá el sonido de la trompeta y sabrá lo que Dios esté diciendo. Hemos escuchado el capítulo 3 del libro Exhorta a la Iglesia de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 4, Humillado por Dios.